Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos después de mucho tiempo. Como decía San Luis de León, creo que era Fray Luis de León, decíamos ayer, creo que ya metí las patas, pero decíamos ayer, terminamos hace mucho tiempo Deporte al Derecho, pero con Rafa siempre hemos querido seguir hablando, que nos gusta, y porque nos parece que para La Voz del Derecho es un campo muy interesante de derecho deportivo, y yo creo que es el único podcast, y Luis me corregirá, el de las clavijas, si hay alguien más internacional o simplemente son abogados colombianos. ¿Hay más internacionales? Es el único donde tenemos un invitado de Allende el Atlántico y con el cual podemos hablar, porque además el otro tema interesante es que el derecho deportivo es eminentemente internacional. Entonces, no he hablado con Belén, pero obviamente Belén es nuestra compañera. No vamos a dejar de hacer el podcast sin una mujer por razones lógicas. No vamos a entrar tampoco a hablar de, por lo menos hoy, de temas de género. Presento y saludo nuevamente a Rafa Alonso. Rafa Alonso tiene un bufete en La Coruña y nos acompaña ya hace muchísimo tiempo. Rafa. ¿Qué tal? Encantado de estar una temporada más contigo y con la audiencia, como si fuéramos una serie de moda. Sí, decíamos ayer, como fue Fray Luis de León, sí. Estar muchos años preso, creo, y volvió a las clases. Sí, la Inquisición. Después de décadas y décadas, decíamos ayer. 20 años. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un caso. No sé, Andrés, si hay más podcasts internacionales a día de hoy, pero si no los hay, en breve los habrá. Pero lo que desde luego va a quedar para siempre es que el tuyo fue el pionero en lengua castellana, en lengua española. El nuestro. Eso sí que nadie lo podrá quitar. El nuestro. Sí, vamos a hablar de un caso que tuvo una repercusión mediática impresionante. Creo que ya habíamos hablado acá. El caso Emiliano Sala. No Salah. Salah es Mohamed, el de Liverpool. Este es Emiliano Sala, que iba del Nantes al Cardiff, pero por razones, creo que todos conocidos, pero vamos a hacer un recuento muy puntilloso de los hechos. Acabó en el Tribunal Arbitral del Deporte. Es un caso jurídico que tiene una cantidad de ramificaciones, sobre todo de temas procedimentales, que llegó a FIFA, después llegó al Tribunal Arbitral del Deporte, y el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte es uno de los más extensos que yo he visto de fútbol. Tiene 81 páginas, pero este fallo o este laudo se detiene mucho en dos temas que vamos a analizar más adelante, pero que no tienen que ver con el asunto, con el problema, sino que son ramificaciones puramente procedimentales. Pero hablemos un poco del caso. Emiliano Sala era un jugador argentino-italiano que jugaba en el Nantes y fue contratado por el Cardiff, que en ese momento jugaba Premier League. Fue contratado y en un vuelo posterior al contrato, pero con muy poca distancia de tiempo, el avión se cayó y desafortunadamente el jugador murió. Y la pregunta, la transferencia se hizo por 17 millones de euros, sí, euros, y obviamente pues un contencioso de 17 millones de euros requiere una cantidad impresionante de derecho, porque 17 millones de euros no son cualquier suma de dinero. Yo voy a hablar de los hechos, Rafa va a hablar del fallo en primera instancia en FIFA, y después haré algún análisis del fallo en segunda instancia y concluiremos con el final del auto. Pero miremos un poco los hechos. El 20 de julio del 2015, el jugador, es decir, Sala y Nantes, firmaron un contrato de trabajo que iba a durar hasta el 2020, hasta el 2020, un contrato por 5 años. El 21 de noviembre del 2018,
se inician unos acercamientos para hacer la transferencia de Salah de el Nantes al Cardiff, que repito, es un equipo, y eso hay que tenerlo claro porque tiene que ver con el fallo. El Nantes está afiliado a la Liga Galesa de Fútbol. No olvidemos que en Inglaterra hay 4 federaciones, a la Liga no, a la Federación Galesa de Fútbol. Está afiliado a la Federación Galesa, pero juega Premier League. Y el Cardiff ese. el Cardiff, sí, jugaba Premier. El 13 de diciembre del 2018 se hace una primera oferta para que el Cardiff se haga con los servicios de jugador. Y entre el 18 y el 19 de enero del 2019, digamos que se acordó de manera informal todo el acuerdo. El 18 de enero del 2019, el jugador viajó a Gales para pasar el examen médico. No olvidemos que dice el estatuto sobre el reglamento del estatuto de transferencia de jugadores que un contrato de trabajo no puede depender del éxito de un examen médico, por lo tanto el examen médico se hace antes y firmó un contrato de trabajo con el Cardiff. Obviamente en ese momento hay 2 contratos de trabajo, el del Cardiff y el del Nantes, pero lo que se va a hacer es que para poder hacer la transferencia hay que terminar el contrato de Nantes y hay que registrar el contrato de Cardiff. El acuerdo era por, 17 millones de euros y al jugador le iban a dar 1.400.000 libras el 31 de enero, el 30 de junio del 19, el 31 de enero del 2020 y el 31 de enero del 2021, 350.000 libras en cada uno de estos pagos. Y se hizo el 18 de enero, se mandó un borrador del acuerdo de transferencia. Acá lo llamamos convenio deportivo, no sé cómo lo llaman en España. Contrato de traspaso. Contrato de traspaso. El 19 de enero, el agente del jugador le mandó a Nantes una copia de la terminación del contrato de trabajo. Y era una terminación de un contrato de trabajo que es interesante porque estaba sujeta a 3 condiciones. Si no se cumplían, la terminación se entendía nula. Era que el jugador fuera transferido permanentemente al Cardiff y que se hubiera expedido un certificado internacional de transferencia a la Federación Inglesa de Fútbol. Y yo creo que ahí había un error porque era a la Federación Galesa. Pero bueno, que se hiciera el transfer. Y estas condiciones debían ser cumplidas a más tardar el 22 de enero del 2019. El 19 de enero del 2019, Nantes devolvió una copia firmada del acuerdo de transferencia por, repito, $17.000. Las condiciones básicas del acuerdo eran que el jugador completara los exámenes médicos, lógico, que el Nantes y el jugador acordaran terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, lógico, que la terminación del contrato de trabajo entre el Nantes y el jugador fuera registrada en la Liga de Fútbol Profesional francesa, porque estaba en el Nantes, no acuerden, y que se confirmara que el jugador estaba registrado en la Liga Galesa, en la Federación Galesa, perdón. El 19 de enero de 2019 las partes cargaron el acuerdo de transferencia y el contrato de trabajo en el TMS. Esto es importante y este laudo sí que es importante si alguien quiere saber cómo funciona el TMS y cómo se hace una transferencia desde el punto de vista, llamémoslo tecnológico, cómo se cargan los datos. Entonces el 19 de enero las partes cargan al TMS la terminación del contrato, el acuerdo de transferencia para pedir el CTI. El CTI, no lo olviden, recordemos, es el certificado internacional de transferencia cuando un jugador viene de una federación distinta a donde va a jugar. Para registrarlo hay que entregar el contrato de trabajo y el certificado internacional de transferencia. El 19 de enero a las 5:38 hora, creo que es hora inglesa, la federación, el Cardiff confirma que
toda la información fue cargada. El 19 de enero, el Cardiff envió el contrato de trabajo a la Premier League para que pudiera jugar la Premier League. El 19 de enero a las 6:11, el Nantes hizo match en la información para que saliera el TM, el CTI, y salió. Y el 19 de enero, entre las 20 de la hora, hacia las 20 de la noche, a las 8 de la noche, el Cardiff y el Nantes hicieron público la transferencia. Es decir, a las 8 de la noche del 19 de febrero del 2019, digamos que ya la prensa sabía que Emiliano Sala pasaba del Nantes al Cardiff a jugar desde de la Liga Francesa a la Premier League. El 21 de enero a las 11 de la mañana, la Federación de Gales pidió el CTI a la Federación Francesa. Para pedir un CTI son las federaciones las que piden. La Federación de Gales le pide a la Federación Francesa expedir el CTI para poder inscribir al jugador en la Federación de Gales. Me perdí. Y el 21 de enero, ahí hay un detalle con el cual el Cardiff quisiera agarrarse mucho. El 21 de enero a las 12 del día, la Premier League dice que no pudieron hacer el nuevo registro porque había unos problemas mínimos, porque no hicieron el match para que fuera una transferencia permanente. Digamos que había unos errores mínimos y había que volver a hacer todo el procedimiento para sacar el CTI. El 21 de enero a las 2 de la tarde, la Liga de Fútbol Profesional Francesa informó a la Federación Francesa de Fútbol que había homologado la terminación del contrato de trabajo entre el jugador y el club francés. El 21 de enero a las 2:15, Nantes mandó la factura por los 6 millones de euros que correspondían al primer pago. Es decir, que para ese momento Nantes ya entendía que la transferencia había hecho. El 21 de enero a las 5:17, la federación envió el CTI para la federación envió el CTI para que lo recibiera la Federación Galesa, y además mandó el pasaporte del jugador que lo había, acá aparece hasta la Federación Argentina, mandó el pasaporte del jugador. El 21 de enero del 2019 a las 6:30, la Federación Galesa confirmó la recepción del CTI de la Federación Francesa. Y por lo tanto, entendería uno que la transferencia estaba hecha. El 21 de enero del 2019, el Cardiff y el agente del jugador abrieron negociaciones para unos nuevos una renegociación del contrato de trabajo. Pero eso no es importante. El 21 de enero, entre el 21 y el 22 de enero del 2019, pero después del 21 de enero del 2019, dice el laudo, a las 21:35, el jugador murió en un accidente aéreo. Entonces, ¿cuál sería el caso? Y ya le paso el micrófono a Rafa. ¿Hay una transferencia? La pregunta es, ¿la transferencia se hizo o no se hizo? Si la transferencia se hizo, se le debe al Nantes 17 millones de euros, y si no se hizo, pues el Nantes no debe nada. Este proceso tiene ramificaciones civiles, penales, deportivas, lógicamente, y aeronáuticas. De manera que es un proceso donde no solo FIFA, sino supongo que las entidades de control aéreo y los jueces civiles están involucrados. Como al ocurrir eso, y ya le paso el micrófono a Rafa, es decir, el accidente fue el 21 de enero. Acuérdense que la factura la envió el 21 de enero el Nantes al Cardiff, y obviamente el Cardiff no iba a pagar, no recibió su jugador. No sé si no lo recibió físicamente, pero no sé si jurídicamente. Y el 26 de febrero, Nantes eleva una demanda ante la Cámara del Estatuto del jugador pidiendo el primer pago. Y ahí aparece FIFA. Rafa. Muy bien, pues el caso, más allá de lo trágico de las circunstancias que rodearon la muerte del futbolista,
es de una riqueza jurídica inmensa. En primer lugar, antes de entrar en el análisis de la resolución de FIFA, que es de lo que me voy a ocupar yo en el programa de hoy, yo creo que es bueno centrar cuál es el objeto y la naturaleza de un contrato de transferencia definitiva de derechos federativos de un jugador. Es decir, qué es lo que el Nantes le vendió al Cardiff. Lo que el Nantes le vendió al Cardiff es un derecho que hasta ese momento tenía en exclusiva el Nantes para inscribir a Emiliano Sala como jugador de fútbol con su equipo, y ese derecho duraba lo mismo que duraba el contrato de trabajo que Emiliano Sala tenía suscrito con el Nantes. Si antes de la extinción de ese contrato el Nantes deseaba comerciar ese derecho de inscripción a un tercer club, hace una transferencia que, si es solo una cesión temporal del derecho por una temporada y después regresa para continuar hasta el fin del contrato con el Nantes, sería una cesión temporal. Y en cambio, si es un traspaso definitivo, sería una transferencia definitiva. Obviamente, ese derecho a inscribir un jugador tiene un valor económico, que es lo que muchas veces oímos, le ha cedido los derechos económicos y federativos, o solo una parte de los derechos económicos. En este caso coincide, es decir, el Nantes le transmitió al Cardiff la totalidad de los derechos federativos y económicos, la transferencia definitiva de Emiliano Sala. En este caso, realmente no se discute el momento en el que se perfecciona un contrato normal de transferencia de un jugador. Es decir, supongamos que el contrato no hubiera establecido ningún tipo de condición para tener eficacia, que el jugador llevase una semana inscrito en la Premier League, estuviese entrenando y de repente pues fallece por muerte natural. Ahí, de acuerdo con las alegaciones que expuso el Cardiff en el caso, no se discute que desde el momento en el que el club de destino ha inscrito al jugador asume el riesgo de lo que pueda pasar con su carrera deportiva, pero lo que fue la venta de derechos se perfeccionó antes y por lo tanto hay que pagar el precio convenido. Lo que ocurre es que en este caso había varias condiciones que debían cumplirse para entenderse perfeccionado el contrato, y es el cumplimiento de esas condiciones lo que es el objeto central de la discusión de la resolución que paso a analizar. En primer lugar, en FIFA, como ya hemos comentado en varios programas anteriores, el Tribunal del Fútbol está formado por distintos órganos. En esta época, en el 2019, cuando se presenta este caso, en febrero del 19, aún no existía el Tribunal del Fútbol como tal, pero sí había dos órganos, la Cámara de Resolución de Disputas y la Comisión del Estatuto del Jugador. Las reglas de procedimiento de FIFA establecen de qué tipo de asuntos conocen cada uno de estos órganos. En concreto, la Cámara de Resolución de Disputas conoce de las disputas que tengan una naturaleza laboral entre clubes y jugadores. Aquí no era el caso, porque no había ninguna disputa entre Emiliano Sala, ni el Nantes, ni el Cardiff. En cambio, la Comisión del Estatuto del Jugador conoce de las disputas hoy en día entre clubes o federaciones y un entrenador, no con un jugador, y también conoce de las disputas entre clubes. Este es el caso que nos ocupa. Se trata de una disputa entre dos clubes a raíz del cumplimiento y ejecución de un contrato de transferencia definitiva de los derechos de un jugador. Sucede, sin embargo, que el contrato de transferencia que firmaron Nantes y Cardiff contenía una sumisión expresa no a la Comisión del Estatuto del Jugador, que sería el órgano de FIFA competente, sino precisamente al contrario, a la Cámara de Resolución de Disputas. Así que una de las primeras cuestiones que se plantean y que es abordada en la resolución de la Comisión del Estatuto del Jugador de FIFA es que Cardiff alega que no es competente ese órgano, sino la Cámara de Resolución de Disputas, porque es lo que figura en el contrato. Sin embargo, esa alegación es rechazada por la Comisión del Estatuto del Jugador, razonando que las partes no pueden alterar las reglas de competencia establecidas en la normativa de FIFA
y que se entiende que cuando las partes equivocadamente sometieron cualquier controversia relativa al cumplimiento del contrato a la Cámara de Resolución de Disputas, lo que querían hacer era someterla a los órganos de FIFA que fueran competentes. Y los órganos competentes son, en este caso, es la Comisión del Estatuto del Jugador. Suele ser complejo el determinar no solo el órgano competente, sino también la versión del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores temporalmente aplicable al asunto, porque sabemos que cada cierto tiempo, más o menos cada año, incluso cada menos, sale una edición nueva y puede haber variado algún artículo que tenga relevancia para decidir la cuestión. Sin embargo, en este caso, aunque la resolución se ocupa de ello, ni había variación sobre el órgano competente según la edición que se manejase, ni tampoco cambiaba en sí la regulación del contrato de transferencia, ya que aquí el matiz está no en la norma, sino en la interpretación del contrato y concretamente en si se cumplieron o no las condiciones para entenderlo perfeccionado. El Cardiff alega, antes de entrar en el fondo del asunto, que no se puede entrar en el fondo del asunto porque hay una cuestión de, como comentabas tú, Andrés, prejudicialidad penal. Y es que había una investigación criminal en marcha sobre las circunstancias que rodearon el accidente de la avioneta y el fallecimiento tanto del futbolista como del piloto que la manejaba. Sin embargo, la resolución de FIFA rechaza suspender el procedimiento por este motivo porque pone de manifiesto, y yo creo que acertadamente, que el objeto de esta resolución no es establecer quién es el responsable del accidente, sino únicamente determinar si se debe o no se debe el precio acordado en el sentido de si se perfeccionó o no el contrato suscrito entre ambos clubes para la transferencia del jugador. Como dijiste, el contrato establecía que un precio de 17 millones de euros por el traspaso, pero no a pagar de una sola vez, sino en 3 pagos fraccionados. El primero de 6 millones de euros a establecer a los 5 días siguientes del registro del jugador, otros 6 millones de euros el 1 de enero del 2020 y un último pago de 5 millones de euros el 1 de enero de 2021. Además, se preveían unos variables que, frente a lo habitual, no dependían del desempeño de Emiliano Sala en el Cardiff, sino de que se cumpliera o no una condición en relación con la participación del propio Cardiff en la Premier League, ya que es un equipo que no suele ser un participante habitual en la máxima competición del Reino Unido, y por eso se estableció que si al final de esa temporada 18-19 acababa manteniendo la categoría, debería pagar una suma adicional de 1 millón de euros más. Si la mantenía al término de la siguiente temporada, 19-20, medio millón de euros más, y igual cantidad si participaba y mantenía la categoría al final de la 2021. Al final no se devengó ninguno de estos bonus, porque el Cardiff terminó esa temporada en antepenúltimo lugar, fue el primero de los 3 equipos descendidos a la Championship y no volvió a ascender en las 2 temporadas siguientes. Por lo tanto, no se devengó ningún bonus por esta circunstancia y el precio fue el precio fijo establecido. Rechazada la alegación de suspensión por prejudicialidad penal, el Cardiff tenía otros 2 motivos. El primero está un poco relacionado con el mismo y dice que no se debe nada porque el Nantes fue el responsable del accidente. La Comisión del Estatuto del Jugador, rechaza entrar siquiera a analizar esta cuestión y vuelve a poner de manifiesto que la responsabilidad del accidente es ajena al objeto de la controversia, que esa responsabilidad podrá ser fijada por los tribunales locales ordinarios y si hay responsabilidades de tipo civil o penal, pues tendrán sus consecuencias, pero que en este procedimiento de FIFA solamente se va a determinar si el precio se ha devengado o no se ha devengado. La segunda alegación, y ya es donde comienza la enjundia del asunto,
es que el Cardiff plantea que el contrato es inválido. Que el contrato es inválido porque no se cumplieron las condiciones pactadas para entenderlo perfeccionado. Y ahí es donde ya entramos en los detalles que son la clave del asunto. En primer lugar, como destacaste al narrar los hechos, la transferencia se realiza de la Federación Francesa a la Federación Galesa, porque como bien apuntaste, si bien el Reino Unido es un Estado único, dentro de las asociaciones nacionales de FIFA, Gales es una asociación nacional e Inglaterra es otra. Lo que sucede es que el Cardiff es un club galés, pero que participa en la Liga Profesional Inglesa, de otra asociación nacional. Entonces el cambio de asociaciones se hizo de Francia a Gales. Lo que ocurre es que de acto seguido el Cardiff inscribió al jugador, o pretendió más bien inscribir al jugador en la Premier League, que es la liga profesional inglesa. Y ahí es donde tuvo el problema, porque al hacer la inscripción, pero en la plataforma de la liga profesional, que es ajena al TMS, esto debe quedar claro, se equivocó al seleccionar el tipo de operación, tenía que haber sido traspaso definitivo y al parecer seleccionó otro, y además el contrato de trabajo que ya había firmado con el jugador y que subió no cumplía ciertas reglas de los periodos de pago que establece la Premier League para sus miembros, y por ese motivo se le requirió que fuera subsanado. El Cardiff dice que como no llegó a ser inscrito en la Premier League, no se cumplió la condición final que establece el contrato, que es que se hubiese obtenido el CTI y que hubiese sido registrado con el Cardiff. Sin embargo, la resolución de la Comisión de Estatuto del Jugador rechaza ese argumento y pone de manifiesto que se trata de subsanaciones menores que son completamente ajenas a Nantes y que por lo tanto no pueden tener relevancia para entender perfeccionado el contrato, porque solamente al Cardiff sería imputable esa falta de diligencia que habría impedido la inscripción final en el equipo del Cardiff de la Premier League, no así la inscripción del cambio de asociación nacional a la Federación Galesa, que eso sí se completó sin ningún problema y que es a lo que la Comisión de Estatuto del Jugador considera que hay que atenerse para considerar perfeccionado el negocio jurídico en este caso. Ese contrato quedó perfeccionado, como dijiste tú, a las 17:30 horas del 21 de enero de 2019, momento en el que la Federación Galesa sube al TMS toda la documentación necesaria después de que lo hubiera subido previamente la Federación Francesa, incluyendo el CTI, el Certificado de Transferencia Internacional. Y es en la noche de ese mismo día 21 cuando desaparece la avioneta. El fallo al final atiende a este hecho, sobre todo, es decir, el jugador ya había ido antes a Cardiff, ya había pasado el examen médico, de hecho había volado de vuelta la avioneta a Nantes para despedirse de sus antiguos compañeros y regresaba a Cardiff ya para incorporarse definitivamente a los entrenamientos, pero ya había superado el examen médico y ya había firmado el contrato de trabajo. Por lo tanto, esa condición se había cumplido. Y también había quedado registrado el cambio en el TMS. Y ese detalle final al que se agarra el Cardiff, de que no le inscribieron al jugador ya en la competición de Premier League por esas deficiencias que se apuntaron antes, para la Comisión del Estatuto del Jugador no son relevantes para considerar que no se cumplieron todas las condiciones contractuales y que por lo tanto sí deben cumplirse bajo el principio de la locución latina pacta sunt servanda. Los contratos son para cumplir. Pero, sorprendentemente, lo que hace en el fallo es limitarse a obligar al Cardiff a pagar el primer pago de la primera fracción de 6 millones de euros que debería haber pagado en los 5 días siguientes al 21 de enero. Y por eso, una vez que pasó el tiempo sin pagar, el Nantes inició la reclamación el 26 de febrero, es decir, un mes después
de incumplirse este plazo. Recordemos que las normas de FIFA establecen un plazo de prescripción de 2 años desde la ocurrencia de los hechos para reclamar, con lo cual lo presentó el primer mes, no hay ningún problema por eso. ¿Y por qué la Comisión del Estatuto del Jugador se limitó a señalar que debía pagarse solo 6 millones de euros? Porque, según dice la resolución, el momento de pago del segundo y tercer plazo aún no habían llegado, ya que la resolución es de septiembre del 19, el segundo pago se debía haber realizado más adelante, en enero del 20, y el tercero en enero del 21. Entonces dice, como aún no se ha dado el supuesto de hecho, eso tendrá que plantearlo en otra reclamación. Lo mismo con los bonus, es decir, en ese momento se sabía ya que el Cardiff en septiembre del 19 había descendido, pero no se sabía si volvería a ascender al término de la 19-20 y por eso podría haber mantenido la categoría al término de la 20-21, lo que determinaría $500.000 de euros más en el último pago. Todo eso, que en mi opinión podría haber la resolución señalado, se le condena a pagar 6 millones de euros ahora, 6 millones de euros el año que viene y 5 millones de euros la tercera temporada, y también si se cumple la condición tal tendrá que pagar $500.000 de euros más, es decir, dejar ya sentada la condena en función de los hechos que se fueran produciendo, pues lo que hace es diferir a otro procedimiento. Ese procedimiento lo tuvo lugar también, ya se resolvió en FIFA, se resolvió a finales de junio de este año y, como no podía ser de otra manera, también se confirmó la condena del Cardiff a pagar el segundo y el tercer plazo. Si bien que yo sepa, los fundamentos de la decisión todavía no están disponibles. Pero, en mi opinión, no debía ser tan estricta la Comisión del Estatuto y podía haber dejado todo sentado ya, aunque eso incluyese una condena de dar que tuviese lugar más adelante, cuando se produjera la fecha de vencimiento de los siguientes pagos. Y por último, en relación con las costas, la resolución recuerda el principio de que la parte vencida debe pagar las costas y que éstas se modularán en atención al total reclamado y a la cantidad concedida, pero sin embargo decide perdonar las costas al Cardiff en atención a las trágicas consecuencias de los hechos que motivaron esta discusión, lo cual también no deja de ser sorprendente porque, que yo sepa, no está contemplada ese motivo, esa causa, como una posibilidad de exoneración de las costas del proceso. Y finalmente indicar también que en el año 2021 la Corte Penal de Cardiff declaró responsable del accidente a un intermediario de viajes, el señor David Henderson, de 67 años, y lo condenó a 1 año y medio de prisión por negligencia en la elección del piloto para este vuelo. No hubo, por lo tanto, responsabilidad del Cardiff, ya que en un principio se había apuntado desde el entorno del jugador que la avioneta pertenecía al presidente del club, algo que desmintió el Cardiff, y al parecer finalmente pues fue un intermediario privado que supuestamente lo debió contratar el propio futbolista, y es a ese intermediario de viajes a quien se ha declarado responsable. Y hasta aquí mi análisis, Andrés, de la resolución de primera instancia citada por FIFA, que luego fue recurrida en el TAS, que tú te vas a ocupar de comentar ahora. Bien, me tocó la parte fácil porque realmente el TAS hace prácticamente el mismo análisis. A mí hay varios temas que me llaman la atención de todo este procedimiento. Evidentemente, por las sumas de dinero en juego, yo supongo también por el tema mediático, pues el proceso se alargó, fue un proceso que, a ver, en principio, para apelar una decisión de FIFA, bien sea Cámara de Resolución de Disputas, Comisión del Estatuto del Jugador e inclusive las disciplinarias o éticas, se tienen 14 días para expedir una declaración de apelación, 21 días más 10 para enviar ya la apelación, la memoria de apelación completa. Es decir, que al mes de expedido el fallo completo, se debe tener ya la apelación en el Tribunal Arbitral del Deporte. Después de ese mes no se puede iniciar una apelación, pero acá,
y obviamente por acuerdo entre las partes, el procedimiento se alargó muchísimo y lo que se hizo muy rápido por parte de Nantes en apelar, en demandar al Cardiff por el pago de las primeras sumas de dinero, se alargó en el Tribunal Arbitral del Deporte de manera importante. Vale la pena indicar que el Cardiff tenía 8 abogados y el Nantes tenía 12 abogados para el caso, porque sobre todo el Cardiff utilizó jurisprudencia inglesa de más de 2 siglos de antigüedad, utilizó temas civiles, temas contractuales, temas penales, temas aeronáuticos, para tratar de echar atrás el fallo de FIFA. Pero al final, después de todo esto, hay lo que dice el Tribunal Arbitral del Deporte, y yo quiero hacer ahorita una aclaración, es lo más importante es saber si se realizó la transferencia, si el convenio de transferencia se realizó, y dice si el jugador cumplió de manera exitosa el examen médico, si el Nantes y el jugador terminaron el contrato de trabajo, si la terminación del contrato de trabajo fue enviada a la Liga de Fútbol francesa, y finalmente si la Liga de Fútbol Profesional y sobre todo la Federación de Gales confirmó que el jugador fue registrado. Es decir, lo que dijo FIFA es exactamente lo mismo. Cuando uno mira a veces los comentarios en ajedrez, que también es un deporte, uno mire qué pasaría si. ¿Qué pasaría si en vez de donde está este peón no hay nada? ¿Qué pasaría si? Y me parece que hubiera sido una forma mucho más elegante de resolver el fallo, de resolver el asunto, como lo dijo Rafa al principio. ¿Qué pasaría si el jugador hubiese llegado y no se hubiera muerto, muy trágico, sino se hubiera roto los ligamentos, si se hubiera retirado o, evidentemente, si se hubiera muerto? El caso era exactamente el mismo. Si el jugador, por alguna razón, no sé, lo metían a la cárcel, si el jugador decidía irse a nadar y caía, pero ya estando en Nantes, en Cardiff, y digamos que con el primer entrenamiento, entrenó una vez, por ejemplo, hubo un caso en Olimpia hace muchísimo tiempo, un jugador que con su primer sueldo compró un carro, se estrelló, no se murió, pero quedó muy mal y se acabó la carrera de ese jugador. ¿Qué hubiera pasado en ese tipo de situaciones? ¿Qué hubiera pasado si, en vez de que se cae después de que se terminaron todos los procedimientos administrativos para realizar la transferencia internacional, el jugador no puede seguir jugando? Por alguna razón, por la que sea. Creo que la respuesta hubiera sido más sencilla. Nos hubiéramos evitado la solicitud de suspensión del procedimiento en el Tribunal Arbitral del Deporte. Nos hubiéramos evitado una solicitud que hace el Cardiff de pago de daños por parte del Cardiff, que ya Rafa indicó que en este momento ni siquiera era posible. Cardiff indicaba, bien, yo tengo que pagar 17 millones de libras, pero los perjuicios por la caída del avión mío son de 17 millones de libras, por lo tanto, nadie debería pagar nada. Hubiera sido, me parece a mí, más cómodo e inclusive más elegante, no sé si lo hubieran hecho, ¿qué pasaría si? Y ponernos en imaginación, pero una imaginación muy corta. No vamos a decir qué pasaría si el jugador hubiera hecho 15 goles, que es lo que parece mucho. No. ¿Qué pasaría si el avión no se cae, pero se accidenta llegando a su hotel en Cardiff? ¿O qué pasaría si llega al hotel, duerme bien y al otro día un ataque terrorista, el jugador queda en la mitad del ataque terrorista y muere? ¿Qué pasaría si lo que le pasó a un jugador uruguayo en un accidente, le amputan una pierna? Era mucho más sencillo. Y al final el TAS, en un fallo que es de los más largos, más de 81 páginas, de los más largos en fútbol, porque en dopaje hay más largos, sobre todo los de la trama rusa, el TAS dice, FIFA tiene toda la razón, no tenemos temas, no podemos tocar temas de responsabilidad civil extracontractual. Todo lo que tiene que ver con FIFA es contractual, 1. 2, no vamos a hacer un stay o no vamos a suspender el proceso mientras se solucionen temas penales o civiles. No tiene nada que ver acá, porque lo que vamos a hablar acá es de la transferencia, si el convenio deportivo, o como lo dice Rafa, el contrato de transferencia se cumplió, y finalmente si se cumplió, quién le debe qué a quién. Al final quedó claro.
Y en eso a mí también el fallo de FIFA me pareció doloroso en ese aspecto porque lo único que hacía era esperar 2 demandas más. No sé si en la segunda dijo paguen de una vez o se le ordena pagar en su momento las 2 sumas adicionales, pero el fallo era ese, es decir, se cumplió con el convenio de transferencia, sí. Invito a los que están interesados en saber cómo se hace, cómo se carga el TMS, qué se carga en el TMS, qué es el TMS. A mí me gusta mucho y se lo digo a mis alumnos, el TMS se llama Transfer Matching System. Hay que hacer match. Y como mis alumnos son muy jóvenes, digo, eso es como el Tinder, como Tinder, no el Tinder, como Tinder, donde 2 personas cargan una información para que haya un match. Si hay un match, ahí hay una reunión. Acá si hay un match, hay un certificado internacional de transferencia. Es muy interesante porque está segundo a segundo casi cómo se carga el TMS. Entonces, eso está bien. La transferencia, sí, después se dice cómo se hace la transferencia y al final indica claramente que la transferencia se hizo y por lo tanto se le debe al NANT la suma debida. Pero, y eso sí me llama mucho la atención además, porque la cifra es mareante en todos los aspectos. El TAS dice, no señor, acá puede haber sido muy doloroso para Cardiff vender un jugador que además venía con una estela mediática importante y condenó al Cardiff a pagar 110.000 francos suizos, $110.000 en costas. Yo no conozco ningún proceso, por lo menos en Colombia estoy seguro que nunca ha habido un proceso de $110.000 en costas que hayan condenado todo esto. Entonces, para concluir, hay una transferencia que se hace administrativamente bien, que humanamente no se pudo hacer porque desafortunadamente el jugador murió el momento que lo iban a presentar, seguramente lo iban a presentar al otro día, y que Nantes reclama que se cumpla con el contrato. Nada de lo que le ocurrió al jugador tuvo que ver con la voluntad del Nantes y al final el TAS confirma en casi todo lo que indica FIFA, menos en las costas que indica que se deben pagar por 110.000 francos suizos. Es un fallo muy interesante, muy largo, pero que vale la pena para entender cómo se hace una transferencia. Todo el procedimiento de admisión de la demanda, de la declaración de apelación, de la memoria de apelación, cómo se convocan, cómo se nombran los árbitros, cómo se hace una orden de procedimiento, era un proceso tan grande que hubo 2 días de audiencias. Yo muchas veces he tenido audiencias que se demoran 2 horas porque normalmente los árbitros tienen mucho afán, cosa que me molesta muchísimo. 2 días de audiencias y hubo un momento en que en algunos casos es el Cardiff, otros casos es Nantes, que tratan de ponerle palos a la rueda del procedimiento. Entonces, para fijar la fecha de la audiencia, hay como 15 fechas distintas, 15 fechas que una de las partes rechaza porque no aparece un experto. Al final, digamos que todo se lleva muy lentamente, pero el fallo sale, el fallo confirma prácticamente en su totalidad lo indicado por FIFA, menos el tema de costas. Es un buen fallo, es un fallo completo, largo, en el que toca de manera puntual cada uno de los alegatos del Cardiff, cada una de las defensas del Nantes. FIFA renuncia a participar, como lo hace casi siempre, renuncia a participar en el procedimiento. FIFA dice, yo hice esto, considero que estaba bien hecho y se aparta, simplemente solicita que le envíen información cada vez que algo aparece y al final fallan. Es un buen fallo y creo que al final es muy doloroso para el Cardiff, pero el convenio de transferencia se hizo. Eso en derecho de bienes hubiera sido mucho más sencillo. Lo que pasa es que acá no vendemos un jugador, sino hacemos una transferencia de derechos deportivos. Pero creo que hubiera sido más sencillo si hubiera sido un bien, no un ser humano. Rafa. Sí, yo creo que esto último que apuntas nos permite hacer alguna reflexión sobre el caso. Es decir, pues estas cosas pasan. No ha sido un caso aislado lo de Emiliano Sala. Tú mismo comentabas otros. A mí me ha venido a la mente un jugador del Deportivo La Coruña hace 40 años que falleció en un desplazamiento al mes más o menos de haber sido fichado. No creo que se hubiese pagado ningún traspaso, sino que ahí precisamente yo creo que lo único que trascendió de aquel caso fue el gesto que había tenido el club con la viuda y la hija del jugador, porque obviamente después del fallecimiento pues ya no se deben más salarios, pero bueno, aún así creo recordar que se había tenido un gesto con ellos. Y si fueran bienes, la gente que está familiarizada con comercio internacional
sabe que según los Incoterms, hay un tipo de Incoterm que en el momento que la mercancía es cargada en el buque que ha costeado el receptor, el comprador de la mercancía, ya pasa a asumir los riesgos. Y precisamente por eso hay un seguro que se vincula a ese transporte y a esa mercancía. Yo creo que los clubes más fuertes económicamente, los que pueden hacer unos desembolsos más importantes, pueden extraer lecciones de este caso y, por lo tanto, cuando haya un traspaso muy cuantioso, no estaría de más asegurar la vida del jugador en otro tipo de contingente. Bueno, la vida o incluso la incapacidad permanente, como decías antes, ¿no? En casos de lesión, porque el precio de la transferencia hay que pagarlo. Una vez que se ha registrado al jugador en el TMS y ha terminado el registro, ya se ha devengado, se ha perfeccionado ese contrato de traspaso. Y pues, yo creo que mientras no esté amortizada esa inversión, por lo menos los primeros años de contrato, convendría tener asegurada esa contingencia. Cuestión distinta es que ya en los años posteriores pues puedas reducir el importe asegurado o incluso prescindir de ese seguro. Pero creo que esa es una buena lección que se puede extraer del caso Emiliano Sala. Bueno, hasta acá llegamos nuestro primer podcast. En la descripción del podcast les enviamos el número del fallo del CAS, del TAS, pues se llama CAS 2019 A 6594 Cardiff City Football Club contra Fútbol Club de Nantes. Les mandamos y también mandamos el fallo, por lo menos la radicación del fallo de la Comisión del Estatuto del Jugador de FIFA. Muchas gracias, Rafa. 25 de septiembre de 2019. Hace ya 4 años. Sí, se van a cumplir en un par de semanas. En un par de semanas. Pues nada, un placer como siempre, Andrés. En la próxima semana vamos a tener otro caso interesante, lo vamos a buscar y seguiremos hablando. Muchas gracias, Luis, muchas gracias y nos vemos. Rafa, muchas gracias.